buenos días. El día de hoy en Noticias Internacionales tenemos un bloque acerca de la guerra entre Ucrania y Rusia. Un conflicto que comenzó en el 2014 con la anexión de Crimea a Rusia y que desató la guerra del Donbass. Un periodo que lleva desde esa época hasta la actualidad. Primero, haremos un barrido histórico con los antecedentes con el periodista John Martínez. Buenos días. Para entender el conflicto entre Rusia y Ucrania, es necesario revisar los antecedentes históricos con el fin de tener claridad sobre la tensión que se está viviendo actualmente en estos dos países. Muchos años atrás, aproximadamente entre el siglo IX y XIII, Ucrania hizo parte de Rus de Kiev, desde el año 882 hasta el año 1240. Desde ese entonces fue dominada por potencias extranjeras, bajo la dominación de otomanos, polacos, austriacos y principalmente rusos. Por otro lado, años después, entre el siglo XVIII y 1917, Rusia fue gobernada por los zares, unos emperadores con mucho poder y dinero a su disposición. Esto generó el descontento de la gente, quienes querían acabar con el imperio zarista para hacer una mejor distribución de las riquezas. Esas personas se agruparon y se les conoció después como los socialdemócratas, los cuales estaban conformados por varios grupos, siendo los bolcheviques los más radicalizados. Todos ellos eran liderados por Lenin, quien además de pretender mejorar las condiciones de vida de las clases obreras tenía fuertes ideas autoritarias, que culminaron con la masacre y fusilamiento de los zares, estableciendo así el régimen comunista en Rusia. Este régimen se extendió hasta formar las repúblicas socialistas soviéticas, entre las cuales estaba Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, entre otras. Cabe resaltar que entre esas repúblicas también estaba Ucrania con su zona oriental, la cual pasó a llamarse República Socialista Soviética de Ucrania en 1922 cuando la Unión Soviética se estableció. Al fallecer Lenin en 1924 tomó el poder Stalin, quien gobernó la URSS hasta su muerte, implantando el régimen más totalitario hasta ese entonces. A su vez convirtió a la Unión Soviética en una gran potencia, la cual fue conocida después de la Segunda Guerra Mundial como la más poderosa militarmente. Fue al hacerse la repartición territorial durante la Segunda Guerra Mundial que la zona occidental de Ucrania, que estaba bajo el dominio de los polacos y otras zonas aledañas, pasaron a ser parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Esta no incluía la estratégica península de Crimea, la cual fue anexionada por Rusia en el siglo XVIII y era una histórica reclamación de Ucrania. Años después, la República Socialista a la que Ucrania hacía parte se fue debilitando hasta derrumbarse económica y territorialmente en 1991. Fue allí cuando Ucrania vio una buena oportunidad para independizarse, teniendo más del 90% de votos de los ucranianos en favor de la independencia. Además de su separación con Rusia, los ucranianos querían acercarse a Europa Occidental, lo cual fue un fuerte golpe para Rusia al perder a un país aliado que ahora quería acercarse a la Unión Europea. Todos estos acontecimientos se fueron intensificando, generando el descontento de Rusia e influyendo en las reacciones de los ucranianos, a tal punto de generar el conflicto actual, el cual veremos a continuación. Ahora bien, como principal detonante del conflicto entre Ucrania y Rusia, tenemos el hecho de que Ucrania, en un intento de acercarse a la Europa Occidental, decide redactar un tratado en marzo del 2012 con la Unión Europea. En este tratado básicamente se buscaba el libre comercio y el libre paso de personas entre las naciones. Esto afectaba seriamente al país ruso, puesto que perdería el 0% de interés en los aranceles que tenía con Ucrania y perdería las importaciones y exportaciones con el mismo. Afectaba también el ámbito económico ucraniano, puesto que las exportaciones que realizaba la industria pesada al país ruso estaban mayormente valoradas que las exportaciones que realizaba la Europa Occidental, que se basaban más que todo en los cereales. Esto llevó a que el presidente Viktor Yanukovych en noviembre del 2013 retirara el tratado y generó una serie de protestas del pueblo ucraniano, como veremos a continuación. Піднімай стільки там, давай сюди, на щит його, на щит сюди. Не треба, потягнемо так. Відходимо.
Та вон лежать, блядь, похуй, що вони зморі, блядь. Хоч нормально похоронити. Дай Бог, стріж тебе закопається. Що? Дай Бог. Стріляти не будеш. Ну куди ти спинився? Бувей! Пацани, приціль ранено, пацани. Прикривай! Поможи! Тяніть, сука, за руки, блядь, чисто! Да притяніть, блядь! Беріть за руки, утяніть, стягайте! Терпи, сука! Терпи! Давай тягни, ну, блядь, да він мертвий, тяніть, пацани, він раненого треба добирати, не переживай! Потім буде фотографія. Потім буде фотографія. Ім'я. Раненого треба забрати, але нести! Ще двох! Oh, in. He's wounded, fuck! He's wounded! He's wounded! Oh! Medics! Medico! Medico! He's fucking wounded! Де поранення? Де поранення? Братя! Ось, що там стріляє? Братя! Братя, сюди, присядь! Та бо їх там не один. З тобою нормально? Зараз. Вони стріляють іменно по нашій колоді. Дай каску он візьми! Яка там каска дай колоді. Тільки за захисту вашого дітей. Я не знаю. Ви так не понесли. Вот, видишь, у меня торчат птицы. Конюлю, Русулю, як ви Покажи, що. катетер інтенсивний називається? Так як все на катетері. Що таке? Las imágenes vistas anteriormente corresponden a un periodo de protestas denominadas como Euromaidán. Con estas protestas el pueblo ucranio buscaba que el presidente Yanukovych volviera a restablecer el tratado junto con la Unión Europea, puesto que creían que protestando iban a mejorar sus garantías laborales, que se veía en una precarización del trabajo desde años atrás, y mejoraría su migración hacia otros países con el fin de encontrar una seguridad económica. Puesto que Rusia veía que el presidente Yanukovych estaba siendo cuestionado, decide invadir Crimea, y el presidente Yanukovych decide escapar en 2014 del país. A continuación, el locutor Julián Gamboa nos acercará un poco a lo que fue el conflicto en Crimea. Como se viene mencionando, las tensiones entre Kiev y Moscú no son nada nuevo, pero de hecho esto no siempre fue así. Es que en la era soviética Ucrania llegó a ser la segunda economía más importante del bloque del este, y las buenas relaciones con Rusia eran lo común. Tanto es así que en 1954 el presidente de la URSS, Nikita Khrushchev, decidió incorporar la península de Crimea a los ucranianos tras haber estado bajo dominio ruso desde 1774, año en que se disputó la guerra ruso-turca con la que se expulsaban a los otomanos de dicho territorio. Pero tras la caída de la Unión Soviética y la independencia de las exrepúblicas socialistas y bajo el principio del derecho internacional Iuti Possidetis Juris, Crimea continuó perteneciendo a Ucrania. Esto en principio fue aceptado desde el Kremlin, pues la diplomacia entre ambas naciones era buena, pero con el tiempo Ucrania se fue alejando de Moscú y acercando a la Unión Europea y por sobre todo a la OTAN. Esto no fue del agrado de Rusia, y luego de la crisis interna de dicho país,
se citó un referéndum a la población de Crimea que, dicho sea de paso, es en su mayoría de ascendencia rusa y rusoparlante. El resultado se tradujo en el deseo de pertenecer a la Federación Rusa, quien finalmente ocupa la península y la anexa de facto, ya que ni el referéndum ni la incorporación son reconocidas como legítimas por la comunidad internacional y que le valen a Rusia sanciones económicas que aún siguen vigentes. La crisis en Crimea se puede entender como uno de los puntos más álgidos en la relación ruso-ucraniana, aunado a la ya de por sí complicada relación de Rusia con Occidente, y es que dicha crisis va mucho más allá de lo que se puede entender a primera vista, en el sentido de que en el tablero geopolítico que juegan los estados hay intereses encontrados entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Por un lado, el interés del país gobernado por Putin es simple: la península es un lugar estratégico militarmente y le permitiría obtener en Sebastopol un puerto en aguas cálidas con salida al Mar Negro y Mar Mediterráneo, y sin tener que pagar un arriendo al gobierno ucraniano. Pero por otro lado también le interesa que Ucrania no se integre a la OTAN, a quien quiere lo más lejos posible de sus fronteras. Por su parte, Ucrania considera esto como una clara violación a su soberanía nacional, una injerencia en sus asuntos internos y una ocupación militar ilegal. Por otro lado, para Estados Unidos es la oportunidad perfecta para poder ampliar su esfera de influencia, tener mayores aliados europeos y plantar a Rusia una especie de cerco en la frontera con bases de la OTAN. El problema que tiene la alianza militar de Estados Unidos es que para el ingreso de un miembro, todos los estados partes deben votar a favor, en lo posible que el estado candidato no esté inmiscuido en un conflicto territorial con otro, y además para los miembros de la OTAN, escalar tensiones con Rusia es lo que menos quieren en este momento. Por otro lado, de lo poco que se habla es de los intereses comerciales norteamericanos en Europa, y es que Rusia, al ser un país con grandes reservas de gas natural y por su posición geográfica, es el principal acreedor de energía de Europa y sobre todo de Alemania. Pero claro, para llegar allí, los gasoductos rusos deben atravesar territorio ucraniano, en una especie de servidumbre que le reporta a Ucrania un estimado de $2.000 millones de ganancia. El kit de la cuestión es que con la construcción del gasoducto Nord Stream 2 por el mar Báltico entre Rusia y Alemania, le permite a este último comprar gas más barato debido a que no habría que pagar el arancel por atravesar Ucrania. El problema de Estados Unidos es que ve con malos ojos que Alemania y sus aliados europeos dependan tanto de Moscú y teme con perder su influencia, por lo cual se ha dedicado a sancionar a las empresas que trabajen en dicho proyecto, pero también porque los norteamericanos planean vender su gas licuado a la comunidad europea y no podrían competir con los precios del gas ruso. A continuación, vamos con Andrés Lagos en la frontera ruso-ucraniana, que va a explicar un poco acerca de la guerra del Donbass. Buenas, me encuentro en la fría región de Donetsk, actualmente la región en la que se desarrolla el conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero para entender las causas de por qué se realiza este conflicto, vamos a devolvernos al tiempo de la disolución de la Unión Soviética. Desde la independencia de Ucrania, existe también el 30% de su población es rusoparlante, por lo que existe un gran sentimiento nacionalista. A partir de esto sigue pasando el tiempo hasta que en 2010 llega al poder Viktor Yanukovych y su mandato tiene una mala imagen y una mala fama por su corrupción, persecución a políticos y ser autoritario. Sin embargo, lo que sí salva a Ucrania es su economía, sigue creciendo cada vez más y se ve de manera seductora hacia la Unión Europea, quien le hace la invitación para que se adhiera a como los otros países que pertenecen a esta integración. Sin embargo, Ucrania se coloca como un obstáculo, se interpone frente a que Ucrania pueda entrar a este pacto, le hace una gran propuesta económica de que no se sume a esto. Pero tras la suspensión del pacto, el 21 de noviembre de 2013, la población entra en un descontento general, una serie de disturbios, de luchas, de muertos entre el gobierno y quienes son de índole eurocentrista por esta decisión, en la que aparecen grupos ilegales financiados por el Estado como los Titushkis, grupos de extrema derecha. Tras esto llega el exilio en el 2014 del presidente Viktor Yanukovych hacia Rusia. Esto también genera un poco de inestabilidad política en el país y llevan grupos armados a la región de Crimea, que son denominados como puede ser la actualidad paramilitares, acercándolo a un concepto. Se denominan grupos prorrusos independentistas o separatistas,
y llegan al Parlamento y los edificios institucionales de Crimea, izan la bandera de Rusia y proponen un referéndum que busque su autodeterminación, en el cual sus resultados son aprobados por más del 96% de la población, lo cual los resultados siguen siendo dudosos por su veracidad y democracia. Después de esto llegan las democracias, los nuevos grupos ahora a la región del Donbass, específicamente a las provincias de Donetsk y de Lugansk, y tratan de denominarlas como las repúblicas populares, las cuales no son actualmente reconocidas, pero llevan un gran impacto por la guerra. A pesar de esto, el conflicto lleva manteniéndose a cerca de 7 años desde el 2014. Ahora, para hablar de Rusia, tenemos en cuenta de que su ofensiva militar es mucho más potente y mucho más fuerte que la de Ucrania, por lo que sería una masacre o tendría mucho más impacto que ataquen a este país totalmente. Una de las razones por la que explican de que Rusia trató de persuadir la actitud y de negar la entrada de Ucrania a la Unión Europea es debido a que Ucrania es un colchón entre los países occidentales y Rusia, por lo que los países occidentales pertenecientes a la Unión Europea podrían, luego de tomar a Ucrania como uno de sus miembros, una gran amenaza para Rusia por la cercanía. Podría desencadenar luego una guerra, efectos políticos, económicos, etc. Mi compañera les explicará a continuación otra de las razones por las que se desencadena este conflicto. Así es, puesto que el conflicto no ha cesado. El 1 de diciembre del año 2021, Rusia amenazó con invadir a Ucrania. Esta es una guerra que ha dejado más de 14.000 muertos y se calcula que más de 1,5 millones de desplazados. Ucrania, quien fue parte de la Unión Soviética, lleva un conflicto al este del país con Rusia. A pesar de los múltiples intentos por resolver el conflicto y terminar la guerra de Donbass, Rusia tiene grandes motivos, tanto geopolíticos como económicos, para no ceder al fuego. El primero es que tanto la Unión Europea como Estados Unidos ven en Ucrania un fuerte aliado a nivel estratégico y militar, ya que se encuentra justo a las puertas de Rusia. Y esto es precisamente lo que quiere evitar Putin. Además, la OTAN prometió a Ucrania que sería admitida en la Alianza Atlántica. Esto que no le trae ningún beneficio, ya que la OTAN extendería su influencia a países de Europa del Este y Asia Central. El segundo motivo es sobre la industria energética, ya que Rusia ha construido un gasoducto entre sus territorios y Alemania, llamado Nord Stream 2, que se llevó a cabo entre los años 2018 y 2021. Este proyecto se encuentra bloqueado por Alemania y la Unión Europea, ya que si tenemos en cuenta que la mayoría del gas ruso que llega a Europa lo hace a través de Ucrania, perdería los ingresos generados si se llegara a abrir el Nord Stream 2, quitándole una suma de 200 millones al año de Ucrania. Sin embargo, todo acto trae sus consecuencias, y por la invasión de Rusia a Crimea, provocó su expulsión del G8. Además, la Unión Europea reaccionó decretando fuertes sanciones económicas contra Moscú, que aún siguen vigentes. Aunque las negociaciones de paz no han llegado a ningún acuerdo, como lo fue el protocolo de Minsk o el acuerdo de Minsk II, que fue una cumbre política celebrada en Minsk el 11 de febrero del año 2015, en la que los gobernantes de distintos países como Ucrania, Rusia y Francia llegarían a un nuevo acuerdo para aliviar la guerra ruso-ucraniana. Por otro lado, las Naciones Unidas han advertido sobre la fuerte violación de derechos humanos que hay en estos sitios.